Primer tema, líquidos corporales. ¿Por qué líquidos corporales? Porque tenemos varias, alguien dijo, no, porque estamos la mayor cantidad de composición de nuestro cuerpo es agua. Sí, cierto. También porque venimos del agua, ¿ok? La mayoría de las reacciones metabólicas se llevan a cabo frente al agua. Entonces, debe ser muy importante. Vamos a ver por qué. Bueno, fíjense, los seres vivos aparecieron y evolucionaron a partir del agua. En unas condiciones de una tierra primitiva, esos organismos que dieron origen a la vida, obviamente son muy diferentes a lo que hoy tenemos, porque evolucionamos, ¿ok? De esas condiciones, de ese organismo primitivo, se fue dando lo que es la evolución. No solamente se conformaron con quedarse en el mar, sino que fueron poblando otros ecosistemas y fueron adaptándose a las condiciones que en esos ecosistemas había. Entonces, digamos que este organismo que tenemos acá es un organismo unicelular que tenía un metabolismo especial, es decir, tomaba la energía de su medio externo. ¿Cómo era el medio externo? Era agua también. ¿Y su medio interno cómo era? Agua también. Entre el medio externo y el medio interno, ¿qué separaba a esos dos medios? Membrana. Dígalo. La membrana celular, ¿ok? La membrana celular era lo que definía al organismo del medio exterior. Entonces, es ahí donde a partir de esa regionalización de la membrana es que tenemos un medio externo y un medio interno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las condiciones en las que se encontraba ese organismo, su medio interno, tenían que ser muy parecidas a las que estuvieran en el medio externo. ¿Ok? Cuando esas condiciones comenzaron a cambiar en su medio externo, ahí se vio a la tarea de comenzar a adaptarse. Es decir, si en el medio externo, por lluvias, había una salinidad X, pero la lluvia va a diluir esa salinidad, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Que si no había esa compartimentalización, ¿ok? Todo lo que esté afuera iba a entrar sin ningún tipo de, digamos, de barrera, exactamente. Y sobre todo porque había que definir lo que era el individuo del exterior. Entonces, esto para que veamos el tema de la evolución y por qué medio interno y medio externo. Oigan, vamos a estudiar, nos vamos a detener ahora cuando veamos membrana celular. Quiero que le presten mucha atención porque también en el examen vimos que ahí sí hay bastantes fallitos. Entonces, volviendo, yo creo que ahora sí ya puedes prender la luz, por favor. ¿Sí vemos? Sí. Y no nos da tanto sueño, ya los compañeros bostezando me van a comer. Vamos a estudiar la estructura del agua. La estructura molecular del agua. Ay, no, pero es que así no veo a los compañeros allá atrás. Sí, y ustedes... No se preocupen. Para que también usted vaya refrescando su... ¿Qué va a hacer? Más No, porque la otra vez casi me caigo con la estructura molecular del agua. ¿Alguien puede hablar sobre la estructura molecular del agua? Está compuesta por dos moléculas de hidrógeno y un oxígeno. El oxígeno está en el centro y los hidrógenos están a sus lados. El oxígeno es de carga negativa mientras los hidrógenos de carga positiva. ¿Alguien le suena la frase solvente universal? Sí. A ver, ¿a qué hará referencia? ¿Por qué el solvente universal? A ver, ¿qué propiedad qué propiedad le otorga ese título al agua? Disuelve todo. Disuelve todo.
Menos los aceites. Los Sí, porque líquidos. son moléculas, o sea, porque les cuento. El agua, ¿verdad? Es un elemento, es un compuesto. El agua es una sustancia que está constituida por dos moléculas, que son Oxígeno e hidrógeno. ¿Ok? Aquí tenemos que es un compuesto en donde tenemos a el oxígeno como una molécula electronegativa, ¿ok? Altamente electronegativa. ¿Qué querrá decir cuando una molécula es electronegativa? ¿A qué hace referencia eso? A ver. También, una cosa que es súper... A ver. Todas las moléculas, todas, absolutamente todas, ¿ok? Tienen cargas. Pueden ser negativas o pueden ser positivas. Esto es algo básico que lo vamos a ver muchísimo aquí en fisiología. ¿Por qué? Porque todas las interacciones básicas, acuérdense, ya vimos con el profe Decio lo que es la organización, los niveles de organización, ¿cierto? Sí lo vimos, Sí. ¿ok? ¿Qué es la partícula más pequeña? Es el... Al agua. Ajá, supuestamente el átomo ya va. Átomo Hay teorías negativo. conspirativas que dicen que hay otras partículas más pequeñas, sí, exactamente. Pero hasta el momento, el átomo, ¿vale? El átomo está constituido, tiene un núcleo y hay partículas que son partículas, electrones, neutrones y los protones, ¿ok? Los neutros, los positivos y los negativos, ¿vale? Para poder formar una molécula, es decir, como para yo poder mezclar algo, tiene que haber una interacción entre esas partículas subatómicas que son los electrones, neutrones y protones. Entonces, hay moléculas que son cargadas, que son eléctricamente cargadas negativamente y eléctricamente positivamente. Entonces, cargas iguales, Se atrae. Se atraen. No, se repelen. no, las iguales Se repelen. repelen y las opuestas se Se atraen. atraen. ¿Ok? Cargas, entonces, estamos viendo que en este caso, esto aquí vamos a hablar un poquito de química, ¿ok? Sí, todavía se da química en los colegios, ¿verdad? Sí. Sí. Exacto. Todavía no acabo con eso. no. Por el momento. Sí, no me miren feito, es que, ajá, yo pregunto porque... ¿Qué sucede? Que para que las moléculas se formen, deben haber fuerzas, ¿ok? Que atraigan esas partículas para que ellas puedan enlazarse. Exactamente. Entonces, en este caso, el oxígeno, ¿verdad? Es un elemento cargado eléctricamente negativo, ¿ok? Y en el caso del hidrógeno es un elemento que está cargado en esta manera, por ser el oxígeno tan electronegativamente, él atrae, ¿ok? Él va a atraer esos hidrógenos y va a formar va a haber un enlace covalente, es decir, que están compartiendo electrones y cuando yo tengo un electrón, el hidrógeno tiene un solito electrón. Y si llega alguien lo agarra, es de él. Como cuando dicen, hay un tonto a la calle, el que lo agarra es de él. Así pasa en este caso. Hay usted no, ¿verdad? Hay enlaces covalentes que son enlaces fuertes que se desarrollan entre las moléculas. Es el caso del agua. Pero, como hablamos que el oxígeno estaba cargado como Negativamente. entonces, el hidrógeno ahora queda cargado positivamente porque su electrón, el único que tenía, lo cedió, ¿ok? Lo cedió al oxígeno, ahora él está cargado eléctricamente positivo. Es decir, que ya él allí ya no tiene electrones para ceder, entonces se puede enlazar
con otras partículas a través de otras fuerzas, por ejemplo, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals. Exacto. ¡Ay, sí se acuerda! Muy bien, entonces. Sí, entonces, fíjense. Esta molécula acá, yo leí en un grupo, yo creo que con esta está bien. Hay uno que está mejor. Fíjense, aquí tenemos esta molécula, ¿verdad? Ya les expliqué por qué se da esta unión. Todo esto con qué fin. O sea, yo lo que quiero aquí, ¿verdad? Primero repasar, que entiendan que todas las partículas, todos los átomos tienen una composición, ¿cierto? Ya lo sabemos, ¿sí, verdad? Sí, exactamente. Porque en el examen a veces hay preguntas en donde dice tal cosa y una opción es el profesor no lo dio. ¿Es o no es? Entonces, puede ser que el profesor no lo haya dado, pero esto sí lo estoy dando. Entonces, sabemos que este extremo es negativo y estos extremos son positivos. ¿Por qué? Fíjense, ¿por qué? Porque, vuelvo y les repito, el oxígeno es una molécula que está cargado eléctricamente negativa y los hidrógenos se dieron su Electrón. Ya va. Porque de verdad, sí, dieron su electrón y quedaron cargados positivamente. Entonces, fíjense que tenemos una molécula donde está cargado un extremo. ¿Cómo es este extremo? Y este extremo Positivo. Entonces tengo una batería, una pila, donde tengo un extremo Negativo. y un extremo positivo. Es decir, que hay una polarización. ¿Qué significa polarización? Norte y sur, los polos. ¿Ok? ¿Y cómo es arriba? Negativo. ¿Y abajo? Positivo. Entonces yo tengo una molécula polar. ¿Qué sucede cuando yo tengo una molécula polar? ¿Qué sucede con la batería? Cuando yo inserto la batería a una, por decir, a un juguete, a un control. ¿Qué va a pasar? La carga. No, anemia no. No. Va a generar, ¿ok? Una conexión y por esa conexión va a fluir energía, ¿cierto? Sí. Entonces, yo tengo aquí una molécula polar en donde si yo la someto a una solución donde hay moléculas cargadas eléctricamente positivas, se van a enlazar con el oxígeno, ¿cierto? Sí. Porque tenemos cargas opuestas y como el oxígeno, fíjense que estos puntitos que tiene aquí el oxígeno son electrones para acceder. Entonces él por ahí puede enlazarse covalentemente con otra molécula y ahí se produce un compuesto. Pero si yo lo someto al agua, a una solución donde su compuesto está cargado eléctricamente negativo, va a haber enlace por su parte positiva. Entonces, la molécula del agua tiene esta característica súper valiosa, que es una molécula polar, que le permite tener enlaces tanto con sustancias eléctricamente cargadas negativas o positivas. Porque es un dipolo. Es un dipolo, exactamente. ¿Ok? Entonces, ya sabemos cuando nos digan, no, que el agua es el solvente universal. Ya ustedes saben por qué. ¿Por qué? Porque es un dipolo y porque, como les mencioné, tiene esas características. Bueno, fíjense acá. Aquí tenemos, ¿qué es esto? Sodio. ¿Ok? Entonces, fíjense, agua. Moléculas de Sodio. ¿Qué forma ahí? Micela. ¿No? No, ya. Micelas es con lípidos. Sí, sí. Micelas es con lípidos. Pero en este caso, tengo el sodio cargado que positivamente. ¿Cuál es el lado por donde va a haber enlaces
Negativo. Ajá. Que es la molécula de Exactamente. oxígeno. Y en este caso tengo el cloro, que es una molécula. Negativo. ¿Por dónde voy a tener enlaces? Por hidrógeno. Exactamente. Entonces, ya estamos viendo, ya estamos agarrando. Fíjense que apenas vamos conociendo la molécula del agua. Estamos por el agua. Cuando finalicen el periodo, van a saber cómo funciona todo. ¿Ok? Fíjense lo sistemática que es fisiología. Fisiología es una de las materias donde ustedes no la van a dejar de ver nunca. Nunca. ¿Alguien aquí